Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Estamos acá para ya la segunda parte de esta materia, verdades pentecostales, ¿cierto? Como ya les decía anteriormente, verdades pentecostales habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Esa es la materia que podemos ver su naturaleza, su obra en el Antiguo Testamento. Hablamos acerca del Espíritu Santo en Cristo, en los tiempos de Jesús en la tierra. Hablamos también acerca de el Espíritu Santo en la experiencia, es decir, ya después de Cristo, y finalmente del Espíritu Santo en la iglesia, y ahí hablamos acerca de los dones espirituales, ¿cierto? En la clase, en este video, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en Cristo y acerca del Espíritu Santo en la experiencia. Ya anteriormente vimos acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, cómo entendemos, cómo vemos de que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia, ¿cierto? No tiene que ver con eso, sino que el Espíritu Santo es una persona. La palabra de Dios nos muestra cómo Él es una persona participante y activa en la Trinidad, ¿cierto? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También entendíamos en la clase anterior de que en el Antiguo Testamento Dios no se muestra como un Dios trino, ¿cierto? Sino que se muestra como el único Dios verdadero. ¿Por qué? Y ahí lo mencionábamos, decíamos que el motivo por el que Dios se muestra de esta manera es precisamente para que lo comiencen a conocer como el único, como un solo Dios, en base a que en aquellos tiempos y en los pueblos circundantes, las otras regiones y los otros pueblos tenían muchos dioses, entonces se corría, cierto, el riesgo de que si Dios se presentaba como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podría confundirse, podía el pueblo tener esa confusión de que creyeran que eran tres dioses y no, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, el único Dios verdadero. Ya, y vimos su obra en el Antiguo Testamento, que así a grandes rasgos no es una obra continua como en nuestros tiempos, no es una obra de siempre. De hecho, hay dos obras, dos maneras en que el Espíritu Santo trabaja en el Antiguo Testamento, y es formando obreros para Dios, y dentro de esos obreros para Dios encontramos a los jueces, por ejemplo, Gedeón, ¿cierto? Y todo, Sansón, y todos esos jueces que existieron en Israel, a los grandes caudillos, Moisés, Josué, cierto, que fueron grandes líderes de Israel, tanto espirituales como también líderes políticos en la guerra y todo eso. Dios levanta a través del Espíritu Santo estos obreros para Dios. Y la otra forma, como el Espíritu Santo también levanta hombres en el Antiguo Testamento, es a través de los oradores para Dios. Ya, y aquí es donde se hacen ver los profetas, los sacerdotes, ¿cierto? Que son hombres, hombres y mujeres en realidad levantados, en relación a los profetas y sacerdotes, hombres levantados a través del poder del Espíritu Santo. Como les decía, esto no es así de una forma continua, y eso lo vemos en los profetas, ¿cierto? Porque ellos no están en un constante, o el Espíritu Santo no está morando siempre en ellos, sino que ellos normalmente hablan palabras como y vino el Espíritu de Dios, o vino palabra profética, ¿cierto? Y los oradores para Dios podríamos decir que son aquellos hombres que hablan aquellas cosas que Dios quiere que digan. Por eso encontramos sacerdotes, los profetas, encontramos escribas como el gran Esdras, ¿cierto? Que fue un orador inspiradísimo y guiado ciertamente por el Espíritu Santo. Pero eso encontramos en el Antiguo Testamento, de que Él no actúa de una forma continua, no viene a ser morada en el hombre, sino que actúa de una forma parcial. La morada continua del Espíritu Santo, o la morada permanente, está relacionada 100% con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús. Y así lo dice, y todas las promesas en relación al Espíritu Santo están relacionadas a la llegada de Jesús, y después
de ese tiempo y tenemos una de las profecías más grandes que es la descrita por el profeta Joel, ¿cierto? En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso un poco y a grandes rasgos de los que veíamos la semana pasada, además, ¿cierto?, de ver esto de la naturaleza del Espíritu Santo, cómo Él es Dios, ¿cierto?, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, teniendo los mismos atributos de Dios, la soberanía, siendo también una persona, teniendo actitudes de una persona, hablando, ¿cierto?, revelando, enseñando, que se le puede mentir, se le puede contrañir, ¿cierto? Entonces todas estas características que nos hacen darnos cuenta de dos cosas: que el Espíritu Santo en su naturaleza es una persona, tiene personalidad, no es una fuerza, y también que esta persona es Dios, al igual que el Hijo, teniendo una posición al igual que el Hijo y al igual que el Padre. Muy bien, eso, como les decía, a grandes rasgos en relación al Espíritu Santo, al Antiguo Testamento y a su naturaleza. Y vamos ya al punto número 3. Este es el segundo video, ya va a quedar uno más, que ese va a ser un poquito más corto, pero que en ese nos vamos a enfocar acerca del Espíritu Santo en la iglesia y vamos a hablar acerca de los dones espirituales, pero ambos van a ser enviados ya. Hoy le estaré enviando acerca del Espíritu en Cristo y el Espíritu Santo en la experiencia. Hay muchas cosas que son importantísimas que podamos entender, que por ahí de repente nos confundimos, que por ahí de repente son medias difíciles de entender. O más que difíciles de entender, hay una confusión en cuanto a algunas cosas en relación al Espíritu Santo y la experiencia. Muy bien, pero seguimos según la línea de nuestro manual y hablamos acerca del Espíritu Santo en Cristo. Cuando vimos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como ya se sabía, lo vemos obrando, pero lo vemos obrando de forma parcial. Ahora, y cuando pasamos al Nuevo Testamento, y más bien desde la llegada de Jesucristo, desde el nacimiento de Jesucristo, comenzamos a ver al Espíritu Santo obrando de forma permanente ya en la tierra. No en los hombres todavía, porque la plenitud del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a los hombres estaba destinada para un tiempo más adelante aún. Pero cuando hablamos de Jesucristo, perdón, hablamos de aquel de quien el Espíritu Santo mora en su vida y mora de forma continua. Podemos ver esto a través de muchas cosas, podemos ver esto a través de diferentes cosas, y uno de los ejemplos que se me viene a la mente es el ejemplo ciertamente de cuando Jesús es tentado. Cuando Jesús es tentado, la palabra del Señor dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Por lo tanto, entendemos de que en todo tiempo y a lo largo de la historia de Jesucristo vemos como el Espíritu Santo de Dios estuvo también con el Hijo en todo tiempo. De acuerdo, dice nuestro manual leyendo textualmente, con lo que encontramos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es descrito como... Así es como trabaja el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y precisamente en Cristo, obrando sobre, dentro y por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces, la forma en que trabaja el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento es obrando sobre Jesucristo, obrando dentro en el interior de Jesucristo y obrando por medio de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la forma como el Espíritu Santo comienza a trabajar. Las designaciones Espíritu de Cristo o Espíritu de Jesucristo indican una relación entre el Espíritu Santo que no es participada por sus discípulos. Desde su nacimiento hasta el fin de su vida terrenal, Jesucristo estuvo íntimamente ligado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado en conexión con los siguientes aspectos del ministerio de Cristo, que se los voy a nombrar a continuación. Pero quiero ir a lo anterior, que eso es muy importante. La relación que tenía el Espíritu Santo de Dios con Jesucristo no era la misma
y no era incluida en esa relación sus discípulos hasta ese momento. O sea, sus discípulos no estaban siendo la morada del Espíritu Santo, al igual como Cristo lo era. Ya que recordemos, el Espíritu Santo trabaja en el tiempo de Jesucristo obrando sobre, dentro y por medio de Cristo. Muy bien. Entonces, como les decía, Espíritu de Cristo y Espíritu de Jesucristo nos indican una relación entre el Espíritu Santo y Jesús que no era participada por su discípulo. Y esto es muy importante, amén. ¿Cómo entonces está conectado el Espíritu de Jesucristo a lo largo de su vida? ¿Ya? Y a lo largo de su ministerio está conectado desde las siguientes maneras. Y la primera forma como el Espíritu Santo de Dios está conectado con Jesucristo es a través de su nacimiento. ¿Ya? A través de su nacimiento. El texto bíblico de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que y la virgen y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cierto? Todos conocemos el texto, o si no conocemos el texto, conocemos la historia de que Jesucristo debía venir por medio de un nacimiento virginal. ¿Ya? Por medio de un nacimiento virginal. Por lo tanto, tenía que haber una obra sobrenatural para que Jesucristo apareciera en la tierra. Ya, muy bien. Entonces recordamos el texto de Isaías que dice: y la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Ya? ¿Qué nos dice y cómo relacionamos al Espíritu Santo con el nacimiento de Jesucristo? Es que el Espíritu Santo fue un agente en esta concepción milagrosa. Es decir, Él fue en que engendró en el vientre de María a Jesucristo. Lucas 1:35 nos revela esta verdad. Y dice así de la siguiente manera. ¿Cierto? Esto es el pasaje conocido de cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a leer desde un versículo antes, que es el versículo 34, ¿cierto? Que dice de la siguiente manera: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Así que lo vemos desde el momento del nacimiento, en donde el Espíritu Santo, y literalmente, imagínese este momento, dice que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Técnicamente fue el Espíritu Santo engendrando a Jesucristo en el vientre de su mujer, de la mamá, ¿cierto? En el vientre de María. Imagínate este acto sobrenatural. Ya las profecías desde el Antiguo Testamento nos anunciaban acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. Amén. Así que ahí se ve cumplida esa profecía y vemos cómo el Espíritu Santo está conectado con el aspecto del nacimiento. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el santo ser que ha de nacer, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que nos muestra esto, además de que este era Hijo de Dios, nos muestra que aquel hombre que estaba naciendo en ese instante era santo, era sin pecado. Es decir, esto nos demuestra la impecabilidad de Jesucristo. Muy bien, este es el primer aspecto, cómo está relacionado el Espíritu Santo con Jesucristo a través de su nacimiento. El segundo aspecto es a través de su bautismo. Y esto me parece maravilloso, porque así como el Espíritu Santo desciende sobre María, también lo hizo sobre Jesús. ¿En qué forma? Mire, en primera instancia, Él apareció a través de María, santificando a la humanidad. A través de Jesucristo, cierto, somos santificados por medio de su sacrificio. Pero su aparición, su primera aparición de concepción, santifica a la humanidad. La segunda consagra su vida oficialmente.
¿ya? Es decir, la concepción, podemos hablar acerca del principio de su vida humana, de Jesucristo, y el bautismo hablamos acerca del principio de su ministerio activo. Por lo tanto, el segundo aspecto, como está relacionado Jesucristo, el Espíritu Santo con Jesucristo, es a través del bautismo, de su bautismo. El tercer aspecto, y ya lo conocemos, es a través de su ministerio. Y lo vemos desde el momento en que Jesús está en el desierto. Lucas 4:18 nos habla lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, vemos que quien dirige a Jesucristo, y mire qué maravilloso y cómo está conectado todo esto en la Trinidad. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué hace todas las obras Jesucristo? Es por el Espíritu Santo que está presente a lo largo de todo su ministerio. Y parte diciendo así, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está conectado con su ministerio el Espíritu Santo. ¿En qué otra cosa está conectado el Espíritu Santo en relación a Jesús? Está también conectado en relación a su crucifixión. ¿Ya? ¿Cómo está conectado? Sustentándolo, ayudándolo a padecer, ayudándolo a cargar, ayudándolo, sustentándolo. ¿Ya? ¿Cómo fue posible de que Jesús sufriera la cruz y menospreciando la vergüenza? Es precisamente porque el Espíritu Santo lo sustentó en todo momento. ¿Ya? Y también vemos al Espíritu Santo como un agente vivificante en Jesucristo. ¿En qué sentido? En su resurrección. El Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección de Jesucristo. Amén. Así que, y también lo vemos en su ascensión, ya. En su ascensión vemos también al Espíritu Santo obrando en Jesucristo. Muy bien. Recapitulando, vemos al Espíritu Santo obrando en Cristo desde su nacimiento, porque tenemos que entender de que el Espíritu Santo está conectado, íntimamente ligado a Jesucristo desde su nacimiento, ¿cierto? Donde fue el agente de la concepción milagrosa, en su bautismo. Y aquí hacemos el paralelo. Así como el Espíritu Santo fue el agente de la concepción milagrosa, ¿cierto? Que habla acerca del principio de la vida humana, también fue un agente fundamental en el bautismo, que es el principio de su ministerio activo. Es decir, fue el Espíritu Santo consagrando la vida de Jesucristo para su ministerio. ¿Ya? ¿Cómo más está conectado el Espíritu Santo? A lo largo de su ministerio, ¿cierto? Ya leíamos el texto de Lucas 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí detalla, ¿cierto?, el libro de Lucas, o hace un pequeño resumen más bien acerca de lo que se trataba el ministerio de Jesucristo. ¿Cómo más estuvo el Espíritu Santo conectado con Jesucristo? Sustentándole en la crucifixión. Ya esto hizo posible que Jesús sufriera la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando aquel momento que iba a tener que vivir, con limitaciones humanas, sin el Espíritu Santo. Ciertamente era un tiempo que no iba a poder soportar, pero esto lo pudo soportar por amor a usted y a mí, debido a que el Espíritu Santo en todo momento estuvo sustentando. Y así como el Espíritu Santo vino y fue el agente de la concepción milagrosa, también fue el agente vivificante en su resurrección. Muy bien. Así que así es como vemos al Espíritu Santo en Cristo. Seguimos entonces y pasamos al punto número 4, que habla acerca del Espíritu Santo en la experiencia. Ya
Acabamos de ver, ¿cierto? Como le decía, el Espíritu en Cristo y ahora vemos el Espíritu Santo en la experiencia. En las pasadas partes vimos al Espíritu Santo obrando de diferentes maneras. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo obrando de una manera, digamos, individual. Ya ahora tiene más que ver con la experiencia en el hombre. Ya cómo se desarrolla, cómo habla, cómo trabaja en el hombre. Amén. Y la manera como él trabaja, y en el punto A dice a través de la convicción. A través de la convicción. Dice el texto de la siguiente manera. En Juan 16, del versículo 7 al 11, Jesús describe la obra del Consolador en relación con el mundo. El Espíritu optará como abogado procurador de Cristo, por decirlo así, trabajando para obtener una convicción divina en contra de los que rechazan a Cristo. Convencer significa probar verdades que de otra manera serían dudadas o descartadas, o probar cargos hechos en contra de la conducta de la vida. Entonces, en relación a la experiencia, en relación con el hombre, otra de las actividades del Espíritu Santo es de la convicción. Quien hace la obra de convicción en el hombre es el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, nosotros podríamos predicar mucho, podríamos hablar mucho, podríamos tratar de convencer con nuestros argumentos a todo el mundo y no lo lograríamos si es que el Espíritu Santo no obrara en la vida del hombre. Es el Espíritu Santo el que hace vida en esas palabras que nosotros decimos. Por lo tanto, no somos nosotros los que ganamos a la gente, no somos nosotros los que convencemos a la gente, no somos nosotros los que trabajamos en la mente de la gente. Es el Espíritu Santo el que trabaja y el que hace obra en la gente. ¿Y de qué cosas convence el Espíritu Santo al hombre? El Espíritu Santo convence al hombre esencialmente de tres cosas. Y esto es muy importante que usted lo destaque, que usted lo marque, que usted lo recuerde. La obra del Espíritu Santo va en tres áreas. Hay tres cosas de las cuales el Espíritu Santo convence al hombre. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Muy bien, estas tres son las convicciones que el Espíritu Santo hace en la mente del hombre para que el hombre, digamos, decida aceptar a Jesucristo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hablamos de que Él convence de pecado, Él convence no de todos los pecados, Él convence del pecado que podríamos decir el pecado materno. Ya el texto dice el pecado de incredulidad. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, no habló nada de la vida licenciosa del pueblo. El pecado del cual los culpó y del cual los mandó a arrepentirse fue el de la crucifixión del Dios de la gloria. El peligro del cual nos amonestó fue el de rehusar de creer en la luz de la evidencia. El pecado de incredulidad es el pecado único, es el pecado materno, pues produce nuevos pecados y es el pecado contra el remedio para el pecado. La conciencia podrá convencer al hombre de los pecados comunes, pero nunca de la incredulidad. Solo la influencia del Espíritu Santo, es decir, el Consolador, puede lograrlo. Por lo tanto, el pecado de incredulidad es el pecado materno. Los hombres cometen pecado, los hombres y las mujeres, y nosotros incluidos, cometíamos pecados deliberadamente, principalmente porque no creíamos. Porque estaba este pecado de la incredulidad. No creíamos que había un juicio en contra de nosotros. No creíamos que en la obra redentora de Jesucristo. No creíamos en esta condenación del pecado.
¿cierto? Y muchas veces la gente tiene estos convencimientos de que creen que Dios, como es tan bueno, no toma en cuenta estas cosas, solamente toma algunas cosas en cuenta y otras cosas no. Pero no, el Espíritu Santo nos convence acerca de pecado y del pecado de la incredulidad. ¿Ya? Como decíamos, nuestra mente, nuestra conciencia nos puede convencer acerca de pecados comunes. Si usted le pregunta a cualquier persona, mentir es malo, robar es malo, matar es malo, todos van a quedar, o la mayoría al menos, va a quedar en cuenta que estos pecados son malos. Pero de la incredulidad nunca la conciencia va a lograr convencer. Esta obra corresponde al Espíritu Santo que ya vimos que la primera convicción que hace es el pecado de la incredulidad. Él convence de pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo convence de justicia, ¿cierto? Él convence de pecado, justicia y juicio. El segundo, por lo tanto, él convence de justicia. ¿Y qué hablamos en relación a esto? Hablamos de la justicia de Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesucristo dijo esas palabras. En la cruz, Jesucristo fue crucificado como un malhechor, pero después de Pentecostés, la realización de los milagros convenció a muchos de que Él era justo y que Él era la única fuente y camino de salvación y justicia. Por medio de Pedro, el Espíritu los convenció que habían crucificado al Señor de la justicia, pero Él también les aseguró que había perdón y salvación en su nombre. Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos convence de justicia. ¿Qué quiere decir esto? De que aquel hombre que murió en la cruz, ese no era un malhechor, no era un ladrón cualquiera como los otros, sino que aquel que subió a esa cruz fue un hombre justo y a través de Él somos justificados. A través de Él nosotros somos hechos justos cuando decidimos aceptarle en nuestros corazones como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo también convence de justicia. Ya tenemos dos, ¿cierto? Él trabaja a través de la convicción, ya probando algunas verdades. Y necesitamos ser convencidos de estas verdades espirituales como son el pecado, la justicia y también el juicio. Él convence también de juicio. El juicio de Satán. Y estas palabras también de la palabra de Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Cómo serán convencidas las gentes en la actualidad de que el crimen será castigado? Por el descubrimiento del crimen y subsiguiente castigo. ¿Ya? En otras palabras, por la demostración de la justicia. ¿Cómo funciona esto? Resulta que a través de la palabra de Dios entendemos que nuestro Dios es un Dios justo y que hay un juicio por el pecado. Y el Espíritu Santo ya obró convenciendo de pecado y convenciendo de justicia. Es decir, obró convenciendo de que éramos incrédulos, por lo tanto nos convenció de esa verdad. Y nos convenció de justicia, es decir, nos convenció de aquel que aquel que estaba en la cruz era un hombre justo. Por lo tanto, ahora también Él obra convenciendo al hombre en su mente acerca del juicio, porque la paga del pecado es muerte, y ese es el juicio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya el Espíritu Santo obró convenciéndonos de pecado, obró convenciéndonos de justicia, y ahora también nos obra en el corazón del hombre convenciendo de juicio, que a través de ese hombre justo, el juicio de Dios no cae sobre nuestras vidas. Por lo tanto, estas son las tres áreas en que el Espíritu Santo, en la experiencia, obra en el hombre en relación a la convicción. Él convence de pecado, Él convence de justicia y Él convence de juicio. Muy bien. En segundo lugar, el Espíritu Santo, en la experiencia, además de hablar de la convicción, Él trabaja también en la regeneración.
Y hay algunas palabritas, mis hermanos, que nosotros debemos manejar, que nosotros debemos entender, ¿ya? Pablo habla de estas palabritas o de estas verdades como los primeros rudimentos. Y hay unas bases cristianas que nosotros necesitamos saber. Necesitamos saber lo que es la sustitución, lo que es la expiación, necesitamos saber qué es la redención, ¿cierto? Y también necesitamos saber lo que es la regeneración, otra obra o otra área en la que trabaja el Espíritu Santo en el hombre. ¿Y cómo entendemos la obra de regeneración? Y aquí tenemos que hablar acerca de lo que Jesús conversa con Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús de noche, ¿cierto? Y le pregunta cómo llegar al cielo, cómo llegar a Dios, ¿cierto? Cómo ser partícipes del reino de Dios. Jesús le dice que aquel que si no nace de nuevo no podrá participar del reino de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la regeneración, hablamos de un nuevo nacimiento, de volver a nacer. ¿Cómo entendemos esto entonces? Lo entendemos mirando hacia la creación. Y así como el Espíritu Santo, ¿cierto? Y vemos cuando Dios crea al hombre. Dios toma del polvo de la tierra, ¿cierto? Y hace al hombre y dice que sopla dentro de él aliento de vida y lo hace un ser viviente. Ya cuando estudiábamos precisamente otras materias, cuando hablamos de ese soplo de Dios, hablamos de algo salido del interior de Dios, ese aliento de vida, ese hálito de vida que le dio vida al hombre, vida en la carne, ¿cierto? Lo hizo un ser viviente. Muy bien, una vez que el hombre pecó, se encontró muerto en sus delitos y pecados, así lo dice la palabra, destituido de la gloria de Dios, muerto, separado de Dios. Por lo tanto, ese hombre necesita volver a vivir. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en la vida del hombre, entonces lo regenera, es decir, pone en él nuevamente el aliento de vida y ahora hace un ser espiritual que vuelve a vivir. ¿En qué sentido? Entendemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre pecó, el espíritu quedó desconectado porque el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Ahora, como no está el espíritu, digamos, conectado, recuerden, muerte significa separación, hay un corte en esa comunión, entonces estamos muertos. Ahora viene el Espíritu Santo y reanuda esa conexión, por lo tanto ahora volvemos a vivir en lo que Nicodemo no entendió, ¿cierto? ¿Cómo yo siendo un hombre viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? No, el Espíritu Santo hace esta obra regeneradora. ¿Ya? Así que esta es la segunda parte, ¿cierto? Tenemos la parte de la convicción y tenemos la parte de la regeneración. ¿Cómo más? ¿Cómo más? A través de la morada interna, es decir, morando internamente. Y aquí quiero detenerme unos segundos porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo pasa a morar en la persona, Él pasa a vivir, comenzamos a hacer la habitación, el templo del Espíritu Santo, ¿ya? Entendemos que Dios está siempre y necesariamente en todas partes. En Él viven y se mueven todos los hombres, en Él tienen su ser. Pero la morada interna significa que Él está presente de una manera nueva, sosteniendo una relación personal con el individuo. Entonces, cuando hablamos de la morada interna del Espíritu Santo en nosotros, estamos hablando de esa relación diaria y personal con el Espíritu Santo. Hablamos de esa relación diaria y personal con el mismo Dios debido a que nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Se da cuenta, en el Antiguo Testamento los hombres no eran morada del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo venía de cuando en vez sobre el profeta, sobre el sacerdote, sobre algunos de sus hombres levantándolos, pero ahora en el Nuevo Testamento y con la venida de la gracia redentora de Dios, el Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, justicia y juicio, además de regenerarnos, Él también
mora internamente. Como ya nosotros somos hechos santos a través del sacrificio de Jesús, y esto lo vamos a ver ahora inmediatamente, somos hechos santos a través del sacrificio de Jesús, nuestra vida, nuestro ser ya está preparado, está listo para que Dios pueda morar internamente en nuestras vidas. Y así es, como somos santificados a través de la sangre de Jesús, pasamos a ser la morada del Espíritu Santo y a tener una relación personal e íntima con Dios. Otra de las obras del Espíritu Santo es la obra de la santificación. Y ahora sí quiero detenerme un segundito para explicar esto de la santificación. Dice la palabra que Dios es un Dios santo, ¿cierto? Y cuando entendemos esta tremenda verdad de que Dios es un Dios santo, entendemos de que nadie pecador se puede acercar a Dios, ni siquiera un poco. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento veíamos que había una cortina que separaba la presencia de Dios de todos los demás, ¿ya? Y que es más que una vez al año un hombre podía entrar. Y para poder entrar debía estar santificado. No podía haber ninguna mancha, ni siquiera en sus ropas no podía haber ningún desperfecto. Porque si algo, lo más mínimo que hubiera, que fuera contaminación, ese hombre caía muerto en presencia del Señor. Por lo tanto entendemos ¿qué significaría para el común de la gente entrar a la presencia de Dios? Es decir, nadie puede, digamos, por unas reglas, nadie puede. Es una regla establecida por Dios. Si alguien está en pecado, no puede acercarse. Si alguien no está limpio, no puede acercarse. Por lo tanto, para nosotros poder acercarnos a Dios, lo que hoy día podemos hacer con libertad, ¿cierto? Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y obtener ayuda y el oportuno socorro, ¿cierto? Así lo dice su palabra. Podemos clamar, Abba, Padre. Podemos tener una relación personal con nuestro Dios. Pero para que eso ocurra en nuestras vidas, antes de eso debe pasar por un proceso, más bien dicho, por una acción de santificación. Y esta es la obra del Espíritu Santo que ocurre inmediatamente en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Somos santificados. ¿Qué significa que somos santificados? Significa que a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos hechos santos. Pero no este modelo de santos como un beato como los tiene la Iglesia Católica. No, un santo, alguien apartado, alguien que ha sido limpiado. Cuando Pablo habla alguna de las iglesias, él escribe también a los santos de la iglesia. Y este santo habla acerca de los que son apartados. Entonces, otra de las obras que el Espíritu Santo hace en la vida de los hombres es la obra de santificación. Somos hechos santos en el instante que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y esta santificación es una santificación instantánea que ocurre en el momento. Amén. Esta es una santificación instantánea que ocurre en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿ya? Pero no se queda ahí. Esta es una santificación de posición. Es decir, antes éramos pecadores y ahora somos santos a través del sacrificio de Jesús en la cruz y la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿ya? Pero existe otra santificación que es la santificación progresiva. Y esta no es de posición, sino que este sí es un proceso. Esto sí es algo que ocurre de día a día. Vamos siendo perfeccionados día a día a la imagen de este varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. Gálatas 5, del 22 en adelante, nos habla acerca de el fruto del Espíritu. La palabra del Señor dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquí yo quiero hacer un destaque, un paréntesis. El fruto del Espíritu es diferente a los dones del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, obrando en nuestras vidas,
nos santifica día a día, nos hace cada día más parecidos a Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando acerca del carácter de Cristo. Estamos hablando acerca de cómo Jesucristo era. Muchas veces pensamos eso, cómo se comportaba Jesús, cómo obraba, cómo era su forma de ser. Muy bien, su forma de ser era el fruto del Espíritu en su vida. Era Gálatas 5:22 hecho carne. Por lo tanto, este es el fruto del Espíritu. Habla del carácter, de cómo es la persona que tiene al Espíritu Santo y que lo deja, ojo, que lo deja trabajar en su vida cada día. El fruto del Espíritu habla de la santificación progresiva. ¿Cuándo se acaba esta santificación progresiva? Se acaba el día que lleguemos a la presencia del Señor. Ahí ya estamos listos, ahí ya no hay nada más que santificar. Ya alcanzamos la estatura que teníamos que alcanzar de este varón perfecto, ¿cierto? A través del carácter de Cristo moldeado en nuestra vida. Los dones son otra cosa aparte. Los dones nos hablan acerca de estos regalos de parte de Dios para la edificación de la iglesia, que ya lo vamos a hablar en el tercer video que les voy a enviar, ¿ya? Pero cuando hablamos de la santificación progresiva, hablamos de el fruto del Espíritu. Entonces recuerde, santificación instantánea, una santificación de posición, y santificación progresiva, que habla de una santificación de condición. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos pareciendo cada día más a Jesús y menos a nosotros. O como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. Glorioso es el Señor. Seguimos entonces. Dijimos que cómo obra el Espíritu Santo en la experiencia personal. Hablamos de que Él convence de pecado, justicia y juicio. Hablamos de que Él hace la obra de regeneración. Hablamos de que Él hace la morada interna del hombre. Hablamos de que Él también trabaja en la santificación. Y también decimos que Él obra en la dotación de poder. Muy bien, que tengamos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas no significa que seamos llenos de la presencia de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Muy bien, y aquí vamos a hablar así a grandes rasgos acerca de la experiencia pentecostal. ¿Y por qué decimos la experiencia pentecostal? Y tenemos que remitirnos ahí a la experiencia de los 120 que estaban en el aposento alto, ahí en Hechos 2:2, ¿cierto? Que estaban todos juntos, unánimes, orando y cantando al Señor, y de repente, así de la nada, de improviso, vino un estruendo desde los cielos, ¿cierto? Que llenó la casa como de un viento recio, que lenguas fueron repartidas como de fuego, y todos llenos comenzaron a hablar en nuevos idiomas, en nuevas lenguas, en lo que se puede conocer como glosolalia, ya que son nuevas lenguas. Hablando de una naturaleza general, como les decía, que tengamos el Espíritu Santo dentro, morando internamente, no significa que seamos llenos de la presencia del mismo. Existe la experiencia que habla acerca de la dotación de poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, está hablando de algo totalmente distinto a la morada del Espíritu Santo. Ahora está hablando acerca de la dotación de poder. Y esto es para algunos solamente, no, esto es para todos. Esto es una bendición para cada cristiano. Es cierto que hay cristianos evangelios que no creen, no en el Espíritu Santo, sino que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero bueno, así somos todos una familia, y no todos que deciden creer en lo mismo, pero les aseguro que es una gran bendición de las que se restan muchas veces. Eso en opinión personal. Yo soy de la Asamblea de Dios,
y Asamblea de Dios tiene esta línea pentecostal. Creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que ya lo vamos a explicar un poquito, porque el hablar en nuevas lenguas no es lo mismo que tener el don de lenguas, son dos cosas totalmente distintas, y el hablar en nuevas lenguas es una experiencia sobrenatural guiada por el Espíritu Santo, de la cual todos los cristianos podemos disfrutar de sus maravillosos beneficios. Amén. Entonces hablamos acerca de la dotación de poder. En relación a la naturaleza general, esta es la obra vigorizante del Espíritu Santo. En la obra anterior de regeneración tenemos la obra vivificante que da vida, ¿cierto? Una vida espiritual al hombre. En la dotación de poder tenemos la obra vigorizante, es decir, una obra de vigor, una obra que da poder. Amén. ¿De qué se trata y cuáles son las características de esta promesa? Es que es un poder para el servicio. No se trata de poder para ser más fuerte y estar por sobre todo, sino todo lo contrario. Es un poder para el servicio. Dios nos dota de poder para servir mejor en la causa de Cristo y para servir mejor en su iglesia. ¿Qué tenemos que entender? ¿A quiénes fue dada esta promesa? Esta promesa fue dada a las personas que tienen una íntima relación con Cristo. Recordemos que estos 120 que recibieron inicialmente la promesa tenían una íntima relación con Jesucristo, lo conocían, habían escuchado, estaban cerca. Por lo tanto, esto nos va mostrando que para tener esta dotación de poder necesitamos tener una íntima relación con Jesucristo. Amén. Personas que ya tienen el Espíritu Santo. Personas, ¿y a qué se refiere esto? Personas que ya hicieron de sus vidas la morada del Espíritu Santo, que ya recibieron a Jesucristo en su corazón, por lo tanto son regenerados y santificados, listos, y el Espíritu Santo entra en su vida y comienza a ser la morada. Ahora, ¿qué falta? El paso siguiente, que es la dotación de poder. ¿Qué ocurre en esta dotación de poder? Existen manifestaciones sobrenaturales que acompañan a esta promesa. ¿Ya? ¿Cómo cuáles manifestaciones sobrenaturales? Y la evidencia inicial y que demuestra, la manifestación que demuestra que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo, y si nos apegamos al relato bíblico, nos muestra de que la manifestación física y externa de que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, que le repito, no es el don de lengua, sino que es hablar en nuevas lenguas. Muchos dicen por ahí de que esto fue manifestado solamente en el día de Pentecostés porque era necesario, porque estaban reunidos gentes de otros, no de otras naciones, sino que vivían en los judíos que vivían en otras naciones y que escuchaban hablar a estos en sus propias lenguas, en las lenguas desde donde ellos venían. ¿Ya? Pero lo increíble de esto es que los discípulos casi, y quien se para a hablar, no eran personas políglotas, no eran personas que trataban y que conocían todas las lenguas, ¿ya? Por lo tanto, algunos dicen que esa expresión del hablar en nuevas lenguas fue solamente dado para esa ocasión porque era necesario para que todos los que estuvieran ahí entendieran. Y a pesar que tienen razón, era necesario porque todos los que estaban ahí tenían que entender lo que estaba aconteciendo. Después el apóstol Pedro se para y les dice: no se asusten, esto fue lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esos postreros días aún los vivimos, por lo tanto, lo primero que hay que entender que esa experiencia también es para nosotros, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en nuevas lenguas. Pero esto no se detiene ahí. En los libros de los Hechos, porque cuando hablamos de los Hechos de los Apóstoles, hablamos de la obra del Espíritu Santo en los primeros años de la iglesia de una forma sobrenatural. Y vemos que otra gente, otras personas recibían el Espíritu Santo, recibían esta llenura del Espíritu Santo. Y ahí usted lo puede ver en Hechos 10 del 44 al 46, en Hechos 19 del 1 al 6, en Hechos 8 del 14 al 19. ¿Y
quiero referirme a uno, básicamente para no extender más esto, quiero referirme a lo de Cornelio. Cuando Pedro va y le predica, dice que cuando Pedro les predicó y le anunció y oraron por ello, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. ¿Cuál es la experiencia inicial entonces? El hablar en nuevas lenguas, ¿ya? Y esto nos demuestra que no es solamente para ellos, sino para adelante. Todo aquel que es bautizado, la palabra dice, y todos llenos hablaron en nuevas lenguas. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, porque así se describe como un bautismo, estamos hablando acerca de una ilustración para describir la inmersión, es decir, que somos llenos totalmente, que todo está rodeado por el Espíritu Santo. Entendemos que hay un solo bautismo, que es el bautismo en agua, ¿cierto? Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de una ilustración que nos habla acerca de que somos sumergidos por la presencia del Espíritu Santo. Además, esto es descrito como una llenura, es decir, que nuestro ser está lleno del Espíritu Santo. Hablamos acerca de su característica especial y quiero leerle un poquito. Y quiero leerles un párrafo que dice que es verdad que toda persona regenerada tiene al Espíritu Santo, y eso ya lo vimos. Quien es regenerado, quien es nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué hay de diferente y adicional en la experiencia descrita como en el bautismo del Espíritu Santo? A esto respondemos: hay un Espíritu Santo, pero muchas operaciones y manifestaciones de este Espíritu. Así como hay una electricidad y muchas operaciones de esta electricidad. La misma electricidad que alumbra nuestras casas hace funcionar el refrigerador, hace calentar la plancha y pone en movimiento el motor de una sierra, o sea, efectiva muchas tareas. De la misma manera, el Espíritu Santo regenera, santifica y vigoriza. Y esa es la obra que estamos hablando ahora, la obra vigorizante del Espíritu Santo. Quienes pueden obtener esta obra, como ya decíamos, quienes tienen el Espíritu Santo, quienes están en íntima relación con Jesucristo, pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Su evidencia inicial, como ya lo hablábamos, es cómo sabemos que hemos recibido al Espíritu Santo. Y en los casos que ya describimos, vemos que la experiencia inicial es el hablar en nuevas lenguas. Es inmediata, es sobrenatural y es exterior. Es un hablar extático, y ahí me gusta mucho la palabra cuando hablamos del éxtasis, que ya hablábamos en el video pasado. Cuando hablamos del éxtasis no hablamos de alguien que está en trance, de alguien que está fuera de sí, que está fuera de control. No hablamos de eso, no hablamos de un desorden. Cuando hablamos del estado de éxtasis, hablamos del estado bajo el poder. Por lo tanto, el hablar en nuevas lenguas habla de el hablar bajo el poder del Espíritu Santo. No es algo aprendido, ¿ya? Y en esto caen muchos cristianos de corriente pentecostal, digamos, en el sentido de que creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. No hablo de la iglesia pentecostal, sino hablo de aquellos cristianos que somos pentecostales, que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Muchos caen en este error de que creen de que la lengua que el Espíritu Santo le está dando que hablen es una lengua que le van a estar copiando al otro, de que va a ser una lengua que van a estar imitando, pero no. Yo le invito a usted que es pentecostal, que anhela esto, si es que aún no lo ha vivido, que pida al Espíritu Santo, porque ciertamente para usted también es. No pierda esta bendición, no pierda de esta gran bendición. Amén. ¿Por qué? El hablar en nuevas lenguas, si bien nosotros no entendemos lo que hablamos, si eso digamos de cierta manera, si eso bendice nuestra vida espiritual. Son lenguas extrañas, lenguas y secretos que hablamos para con Dios.
¿Y cuál es ese lenguaje que se habla con Dios? Es acerca del el crecimiento, de la vigorización de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, es una gran bendición, por decirlo de alguna manera, es una línea directa con Dios, en donde no sabemos lo que hablamos, no sabemos lo que decimos, pero estamos guiados por el poder del Espíritu Santo, lo que quiere decir que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Y adivine cuál es el tema de conversación del Espíritu Santo y Dios. Somos nosotros. Dios, hazlo crecer. Dios, fortalécelo. Dios, bendícelo. Esa es la conversación. Imagínense qué cosa maravillosa, que podemos ser bendecidos a través de esto, de esta comunión íntima y directa con Dios. Como le digo, nosotros no entendemos lo que hablamos. No entendemos esta lengua, y por eso hago la distinción con el don de lengua, que el don de lengua habla acerca de esto mismo, pero que es para edificación de la iglesia. Es Dios trayendo un mensaje a través de esta nueva lengua para la iglesia. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, este don de lengua es interpretado. Cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien a la iglesia, no sé si le ha tocado ver, ¿cierto?, de alguien que habla en lenguas y hay otro hermano o hermana que interpreta esta lengua, o muchas veces el mismo que habla esta lengua interpreta esta lengua, ¿ya? Pero, y otras veces incluso no hay interpretación porque el mensaje es para alguien en particular y Dios les da esa interpretación a ese alguien en particular. Esto es el don de lengua, es para edificación de la iglesia, pero el hablar en nuevas lenguas es para la edificación espiritual propia de cada uno de los que hablan nuevas lenguas. Por lo tanto, yo lo invito a poder disfrutar de este beneficio y de este derecho suyo como hijo de Dios. Busque el bautismo del Espíritu Santo, busque ser lleno con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Le aseguro que esto bendecirá y fortalecerá su vida. Pero hay algo que quiero decirle, esto no santifica. Esto no santifica. Lo que santifica es la obra del Espíritu Santo santificadora. Ya lo leíamos, ¿cierto? Pero va de la mano. Porque entre más dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, más de Él va a haber en nosotros. Por lo tanto, hay que buscarlo. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero también el consejo o la exhortación no solamente a buscar este momento. Así como no nos quedamos solamente con la santificación instantánea, sino que cada día vamos santificando nuestra vida en Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí pasa lo mismo, no nos quedemos solamente con el bautismo del Espíritu Santo, con ese momento, sino que podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Podemos vivir llenos constantemente de la presencia del Espíritu Santo, y esa es la idea y eso es lo que marca la diferencia. Por eso los apóstoles lograron vencer, porque vivían en la plenitud del Espíritu Santo. No se quedaron solo con Pentecostés, sino que cada día vivían llenos de la presencia del Señor. Por eso las sombras de ellos sanaba, por eso resistían a las martirizaciones, y eso es lo que dice el texto: pero recibiréis poder para ser testigos. Y ese texto, cuando habla de ser testigos, está hablando de ser así literalmente mártires. Por lo tanto, para resistir todas las cosas, sea tentaciones, sea pruebas, sea dificultades, sea la persecución de la iglesia que ciertamente se levanta en estos últimos tiempos en contra de la iglesia, necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque es la única que nos vigoriza, que nos da el poder para poder vencer todo esto y aún seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Porque para eso es, para anunciar. Seréis testigos, ¿cierto? Recibiréis poder y me seréis testigos, no solamente ahí, sino que hasta los confines de la tierra. Muy bien. Y muy bien, de ahí en adelante habla un poco de los dones que ya vamos a dejar para la segunda, para el tercer video, perdón. Y ahí tenemos acerca de la plenitud inicial, la plenitud habitual, y también hablamos, acerca de unciones y dotaciones para ocasiones especiales, y quiero leer lo que dice aquí. Pablo fue lleno del Espíritu Santo después de su conversión,
Pero en Hechos 13:9 vemos que Dios le dio una dotación especial para resistir el poder de maligno en un encantador, ¿cierto? Pedro fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero Dios le dio una unción especial cuando estuvo ante el concilio judío. Los discípulos habían recibido la plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero como respuesta a oración. Dios le dio una dotación especial para fortificarlo en contra de la oposición de los jefes judíos. Entonces, además de la plenitud inicial, ya además de este bautismo del Espíritu Santo, hay una plenitud habitual. Y cuando nosotros vivimos en una plenitud habitual del Espíritu Santo, también vamos a contar de unciones y dotaciones de este poder especiales y específicas para ciertos procesos que nosotros podamos estar viviendo. Muy bien, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Lo invito a leer lo que habla acerca del manual, pero básicamente entendamos de que esto es una bendición. Yo lo digo así, esto es un derecho de un hijo de Dios de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que aproveche, disfrute de esto, tome el... Si hasta este momento usted no lo ha vivido, si hasta este momento no lo ha experimentado, y si me permite darle un consejo, disfrute de eso. Se lo habla a alguien que, a pesar de que creció en iglesia pentecostal, después ahora sirve al Señor en una iglesia Asamblea de Dios, durante gran parte de su vida no creyó en el bautismo del Espíritu Santo, no creyó en la evidencia de hablar en nuevas lenguas, hasta que un día vino la presencia del Señor sobre mí. Yo decidí hablar con Dios. Yo le dije: Señor, yo no creo en esto, pero si es verdad, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y quiero tener esa evidencia. Y como yo se lo pedí, y nuestro Dios no es un Dios sordo, un día, cuando menos lo esperé, el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me llenó, fui bautizado en el Espíritu Santo, hablé en nuevas lenguas y mi vida fue edificada de una forma maravillosa. Esa dotación de poder es lo que me mantiene cada día, ciertamente, en el ministerio, trabajando en la obra del Señor, siendo testigo, ¿cierto? Pero recibiréis poder. Por lo tanto, yo le insto, no sé si usted cree o no en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero esto va más allá de creer o no. Esto va en la verdad de que Dios responde. Y si usted no lo cree, si usted tiene dudas, el mejor que les puede responder las dudas no es ni el mejor teólogo, es el mismo Dios. Diga: Espíritu Santo, resuélveme esta duda, y si es verdad, lléname con tu presencia, así como lo hice yo. Yo de verdad, mi hermano, no lo creía, pero un día le dije: Señor, si esto es verdad, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nueva lengua. Disfrute de esto, goce de esto. Amén. Así que, mis hermanos, ya nos vemos. Le voy a estar mandando prontamente, antes del viernes, obviamente, el tercer video que habla acerca de los dones espirituales. Y nos juntamos este viernes a las 7 de la tarde para el repaso por Zoom, para ya el sábado estarles enviando la prueba. Así que eso, mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga. Si ha quedado alguna duda hasta el momento, puede seguir contactándome por WhatsApp a mi número, ¿cierto? Así que eso, que Dios le bendiga mucho y ya nos vemos en el otro video.